Omar García Harfuch desnudó al médico más peligroso de Michoacán en el único lugar donde ese hombre era completamente intocable. Su propia plaza pública, rodeado de la comunidad que lo protegía, con el sol de julio cayendo sobre las losetas y un estetoscopio todavía colgado al cuello. Lo hizo a plena luz del día. Lo hizo ante los ojos de todos. Y lo hizo con una precisión tan calculada que la captura en sí misma fue apenas la mitad del mensaje. Si eso no te parece suficientemente brutal, espera a que te cuente lo que encontraron en el bolso, porque lo que había dentro de ese bolso de lona negro va a redefinir todo lo que creías saber sobre este operativo y sobre hasta dónde llega realmente el mapa que el doctor cargaba sin saberlo. Porque lo que la mayoría de los noticieros describió como una captura más en tierra caliente, tiene una capa debajo que ningún parte oficial va a contarte con la frialdad que merece. Fernando de Jesús Ortiz Ábalos, el doctor, 36 años, médico cirujano certificado, partero de confianza en su comunidad, hombre de confianza absoluta del cártel de los Viagras, cayó el martes en la plaza principal de Santiago Acahuato con un AR-15 en el bolso, 4 paquetes de metanfetamina sellados y algo que vale más que las dos cosas juntas: documentos internos. Una agenda manuscrita, rutas codificadas, nombres sin apellido, números que los analistas de la FGR llevan horas descifrando con la conciencia de que cada página puede ser la coordenada que cambia todo. Y si quieres saber a dónde lleva ese mapa cuando los analistas terminen de leerlo, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque cuando eso se mueva, vamos a ser los primeros en contarlo y no vas a querer que te lo cuente nadie más. El territorio donde creció esta historia importa tanto como la historia misma. Tierra Caliente, Michoacán. Un corredor de 42 municipios donde el calor no baja de 38 grados ni en diciembre. Donde el olor a caña quemada se mezcla con el polvo de las brechas sin asfaltar y donde el Estado mexicano lleva décadas disputando cada centímetro de suelo con organizaciones que conocen esa tierra mejor que cualquier mapa militar. En ese escenario, en esa geografía que devora instituciones y genera sus propias leyes, opera el cártel de los Viagras. No nacieron de la nada. Surgieron en 2013 infiltrando los propios grupos de autodefensa que los michoacanos formaron para defenderse de los caballeros templarios. Nicolás Sierra Santana, el Gordo Viagra, fue sicario de la tuta antes de voltearse contra su propia organización y construir su propio imperio sobre las cenizas de lo que supuestamente había venido a destruir. Un hombre que aprendió a matar dentro de los templarios y luego usó ese conocimiento exactamente para eliminarlos. La traición como herramienta de ascenso. La infiltración como método fundacional. Y hoy esa organización, construida sobre esa lógica de la doble cara, desde su primer día, es una de las 16 activas en Michoacán, con alianza formal con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con una designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no los llama cártel. Los llama organización terrorista. En esa estructura, en ese andamiaje construido sobre traiciones y dobles lealtades, el doctor era la pieza que el Gordo no podía perder, y ahora la perdió con documentos encima. En Acahuato todos conocían al doctor. Eso no es una exageración narrativa. Es el núcleo del problema y la razón por la que su captura importa más allá del operativo en sí. Las mujeres lo buscaban para sus partos. Los niños lo veían cruzar la plaza con su estetoscopio colgado y lo saludaban por nombre. Los ancianos del pueblo le decían «doctor» con genuino respeto, con la clase de respeto que no se compra ni se impone, que se gana gota a gota durante años de presencia real. Era la cara humana del cártel, la cobertura perfecta, el escudo que ningún infiltrado podía destruir porque no estaba construido sobre mentiras, sino sobre servicios genuinos, sobre atención médica real en una comunidad donde el Estado no había enviado un médico permanente en años. Lo que la comunidad no sabía era lo que la inteligencia federal sí sabía desde mucho antes de ese martes.
porque los archivos sobre el doctor no se construyeron en 3 semanas. El dron no empezó a volar porque alguien tuvo una intuición a finales de junio. Había expediente previo, había información acumulada. Y la captura llegó cuando llegó, no un mes antes, no 6 meses antes. Ese dato, mis amigos, no invalida el operativo, lo contextualiza. Y la pregunta que abre va a quedar para el final de este video, porque la respuesta incomoda a instituciones específicas que ningún comunicado oficial va a mencionar por su nombre. Antes de llegar ahí, hay que entender cómo cayó. La historia de la caída empieza 3 semanas antes del martes, con una decisión que en ese momento debió parecerle perfectamente racional al doctor. Tomó la determinación de consolidar su base en Acahuato en lugar de rotar entre comunidades, como hacen los operadores más cautelosos en zonas de alta presión federal. La lógica era impecable desde su perspectiva. Territorio conocido, población completamente leal, cobertura médica que ninguna fuerza federal podría demoler sin un costo político visible y doloroso. ¿Para qué moverse si el mejor escondite del mundo era su propia reputación? Misma plaza pública, mismo horario de consulta entre las 5 y las 7 de la tarde. Mismo vehículo gris estacionado frente al módulo médico. Una rutina fija, predecible, repetida con la confianza de quien cree que su blindaje social es impermeable. Y la unidad de inteligencia táctica de la FGR la documentó durante 19 días consecutivos con un dron sobrevolando la región en frecuencia 4875 MHz, invisible a simple vista, silencioso, sin el zumbido que cualquier halcón del cártel hubiera detectado en segundos. 19 días de video. 19 días de trampa cerrándose milímetro a milímetro. Y el doctor salía cada tarde a su plaza sin saber que cada paso que daba estaba siendo registrado, analizado y convertido en el plano exacto de su propia captura. Si eso no te parece suficiente para suscribirte a este espacio y no perderte lo que viene cuando esos documentos terminen de ser descifrados, espera a que te cuente el segundo error, porque el segundo error fue el que confirmó la fecha. 4 días antes del operativo, un cargamento de metanfetamina llegó a Acahuato desde un punto de producción en la sierra. Lo normal en la logística del cártel era moverlo en menos de 48 horas hacia los corredores que llevaban la droga hacia la frontera norte. Pero había tensión activa en las rutas. Un operativo reciente en Tierra Caliente había puesto nerviosos a los transportistas. El doctor esperó. Una decisión lógica, medida. Exactamente la clase de cautela que habría esperado cualquier analista de inteligencia de un operador experimentado. Guardar el cargamento, dejar que la presión bajara, moverlo cuando el camino estuviera limpio. Lo que no calculó fue que una llamada interceptada de 42 segundos, una conversación sobre el material que necesita más tiempo antes de salir, fue suficiente para que la unidad de inteligencia financiera triangulara su ubicación exacta y confirmara con certeza lo que el dron ya había documentado durante 19 días. El objetivo estaba quieto. El cargamento estaba quieto. Y el momento era ese. No el siguiente martes, no la semana siguiente. Ese martes, a esa hora, en esa plaza. Y lo que diseñaron para ejecutarlo no fue una redada. Fue una ingeniería de precisión que empezó a moverse horas antes de que el doctor saliera a su ronda habitual sin saber que era la última. Porque lo que ocurrió en Acahuato ese martes a las 5:35 de la tarde no fue la culminación de un impulso. Fue el último acto de una obra que llevaba semanas siendo coreografiada con una meticulosidad que ningún noticiero mainstream te va a describir con este nivel de detalle, ya lo sabes. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y agentes de la Policía Federal Ministerial iniciaron su aproximación hacia Acahuato desde 4 puntos distintos de acceso al municipio a partir de las 2:20 de la tarde, coordinados por un centro de mando móvil situado a 18 kilómetros del objetivo. Vehículos civiles en los primeros anillos. Ropa de civil. Comunicación encriptada en canal de frecuencia restringida,
sin radio convencional, porque cualquier escáner del cártel habría detectado el tráfico y el operativo habría muerto antes de empezar. Las instrucciones viajaban en ráfagas cortas, cifradas, de menos de 3 segundos cada una. En tierra caliente, donde cada árbol tiene ojos, y cada vecino puede ser un halcón pagado por el cártel, la visibilidad mata un operativo antes de que dé el primer paso. Harfuch lo sabe. Por eso sus operativos no hacen ruido hasta que ya no hay escape posible. El dron llevaba 4 horas sobrevolando la zona cuando comenzó el despliegue terrestre. Cámara térmica activa desde las 10 de la mañana, registrando en tiempo real cada movimiento en la plaza de Acahuato en las pantallas del centro de mando. Los analistas contaban personas, identificaban rutinas, marcaban al objetivo cada vez que aparecía en el encuadre con su estetoscopio colgado y su paso calmado de médico rural. A las 3:45 de la tarde, el primer anillo de contención estaba en posición. 4 puntos de acceso a la comunidad, bloqueados con vehículos civiles estacionados en posición de corte. Ningún habitante de Acahuato lo notó. A las 4:30, el segundo anillo, más cerrado. Elementos a menos de 200 metros de la plaza principal, confirmando comunicación de última actualización. El objetivo seguía en el módulo médico, adentro, sin salir, sin saber. 2 puertas, una ventana lateral, un acceso trasero hacia un callejón que daba a la calle de la iglesia, cada punto cubierto por un elemento asignado con instrucción de no moverse hasta la voz de mando. No había salida. Literalmente, no había salida. Y todavía faltaba el momento más calculado de todos. A las 5:10 de la tarde, el jefe de operaciones emitió la autorización de fase de cierre. Todos los elementos confirmaron posición en menos de 30 segundos. El dron bajó 50 metros de altitud. La cámara térmica tenía al objetivo en cuadro, una figura de calor saliendo por la puerta principal del módulo, estetoscopio colgado, moviéndose hacia la plaza con el paso tranquilo de alguien que cree que ese martes es igual a todos los martes anteriores. Eran las 5:28. Afuera todo parecía absolutamente normal. 2 señoras en una banca, niños jugando cerca de la cancha, un perro durmiendo bajo la sombra del kiosco central. Una tarde de julio en un pueblo de Michoacán que no parecía diferente a ninguna otra. Y entonces se activó el protocolo. Y amigas y amigos, lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos fue la demostración más brutal de que la única diferencia entre la impunidad y la rendición de cuentas es, a veces, 19 días de paciencia y una cámara térmica que nunca parpadea. Los primeros 90 segundos fueron de geometría pura. Los elementos de los anillos exteriores avanzaron en silencio desde sus posiciones hacia la plaza, cerrando el perímetro visible en movimiento coordinado, sin carreras, sin gritos, caminando con la precisión de quien ha ensayado cada paso hasta convertirlo en reflejo. Los civiles tardaron varios segundos en comprender lo que estaba pasando. Para cuando lo entendieron, los puntos de salida ya estaban físicamente cubiertos. Un habitante intentó sacar su teléfono. Un elemento se lo impidió con la mano sin decir una palabra, con la calma de quien no necesita explicar nada porque la situación ya se explica sola. El doctor lo vio venir con 3 segundos de anticipación. 3 segundos exactos. El tiempo justo que tardó en procesar que los hombres cerrando el perímetro no eran sus propios elementos, que el vehículo bloqueando la salida norte no era un carro conocido, que algo había salido catastrófica y definitivamente mal. 3 segundos no son suficientes para huir de un cerco de 200 metros de radio. La voz de mando fue corta y directa. Al suelo, manos en la nuca, no se mueva. Fernando de Jesús Ortiz Ábalos, operador clave del cártel de los Viagras, hombre con $5 millones de recompensa americana sobre su cabeza, se arrodilló en las losetas de la plaza principal de su propio bastión ante los ojos de su propia comunidad. 36 años. Médico cirujano. Partero certificado.
arrodillado donde todos lo conocían y todos lo respetaban. Eso es lo que Harfuch diseñó, no solo capturar al objetivo, sino capturarlo exactamente ahí, en el centro de la narrativa que lo protegía, ante los ojos de las personas que habían creído en esa narrativa durante años. Y si eso no es suficiente razón para quedarte hasta el final de este video, espera a escuchar lo que encontraron en el bolso, porque lo que sigue cambia todo el significado de lo que acabas de leer. Ahora hay que hablar del inventario, porque lo que encontraron en ese bolso de lona negro contó una historia que ningún parte oficial va a narrar con la frialdad que merece. Primero, el arma. Un rifle de asalto tipo AR-15, con cargador abastecido y cartuchos de múltiple calibre. No es un detalle menor que el médico del pueblo lo tuviera a 2 metros de su cuerpo en plena plaza pública a las 5 de la tarde, rodeado de vecinos. El cargador estaba listo. No era un arma guardada por si acaso en algún cajón. Era un arma operativa, accesible en segundos, lista para ser usada. La distancia entre el estetoscopio y el AR-15 era literalmente física. 2 metros. Un bolso de lona negro que los separaba. Segundo, las 4 bolsas. Plástico sellado, sustancia cristalina, metanfetamina. 4 envoltorios que no representan el final de una cadena, sino un nodo activo dentro de ella. Los reportes de inteligencia americana que justificaron los 5 millones de recompensa señalaban al doctor como el hombre que garantizaba que el producto llegara a la frontera con la pureza y el peso correctos. El arquitecto del empaque. El coordinador de los envíos. Cada bolsa de cristal encontrada en esa plaza representa familias destruidas en alguna ciudad al norte de la frontera. No se aseguraron bolsas de plástico, se aseguraron consecuencias. Y si esto ya te parece suficientemente grave, lo que encontraron después hizo silencio en la sala del centro de mando. Aquí lo vemos claro, y es lo que cambia por completo la magnitud de este operativo. Tercero, los documentos. En el mismo bolso de lona negro donde estaba el AR-15, los elementos encontraron un sobre de papel con documentación interna que los analistas de la FGR llevan horas procesando. Registros manuscritos. Números de teléfono sin nombre. Rutas marcadas con códigos alfanuméricos. Una agenda pequeña con fechas, cantidades y referencias a lugares que tardarán semanas en descifrar completamente. Esos papeles valen más que el arma. Valen incomparablemente más que la droga. Porque el arma y la droga prueban lo que el doctor hacía. Los documentos prueban con quién lo hacía, cuándo lo hacía y a dónde iba exactamente lo que producía y coordinaba. Y entonces apareció el objeto que nadie esperaba encontrar junto a todo lo demás. Entre el fusil, las bolsas y los papeles, en ese mismo bolso, estaba un segundo estetoscopio. No el que llevaba colgado al cuello en el momento de la captura. Uno de repuesto, marca Littmann, el tipo que usan los médicos que se toman en serio su profesión, guardado con cuidado en su estuche original, limpio, preservado. Un médico que guardaba su estetoscopio de repuesto con la misma mano con que cargaba un AR-15 y coordinaba envíos de cristal hacia la frontera. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. La historia de un hombre que ejercía las 2 vidas en paralelo sin separarlas, que atendía partos con esas manos y con esas mismas manos empacaba metanfetamina, que era genuinamente el médico en quien confiaban las mujeres de esa comunidad y simultáneamente el nodo logístico más protegido de una organización terrorista. Ambas cosas verdaderas al mismo tiempo, ninguna cancelando a la otra. Y eso, mis amigos, es lo que hace este caso diferente a cualquier captura ordinaria, porque lo que cayó en esa plaza no fue solamente un operador del cártel. Cayó la mejor cobertura que los Viagras habían construido en años. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos días a partir de esos documentos va a necesitar un video propio y no queremos que lo veas en otro lado. Mientras los elementos aseguraban la evidencia en la plaza de Acahuato y el sol terminaba de caer sobre las losetas, el convoy de extracción avanzaba hacia Morelia, 140 kilómetros,
2 horas de camino en vehículos blindados con comunicación encriptada activa durante todo el trayecto. Al final del recorrido, las instalaciones de la Fiscalía General de la República y un juez de control esperando con los cargos ya formalizados. Y entonces Harfuch emitió su posición pública. No una rueda de prensa con cámaras y adjetivos encendidos. No un espectáculo mediático diseñado para el titular de las 8. Una declaración. 4 oraciones. Precisas, secas. Cada una dirigida a una audiencia diferente que no era la que estaba viendo los noticieros. Las fuerzas federales detuvieron hoy en Michoacán a un operador clave de los Viagras, vinculado al tráfico internacional de drogas y con recompensa activa del gobierno de Estados Unidos. El aseguramiento de armamento, narcótico y documentación operativa representa un golpe a la estructura logística de esta organización. Continuaremos desmantelando cada eslabón hasta llegar a quienes dan las órdenes. Nadie está por encima de la ley. 4 oraciones, 4 mensajes, y ninguno fue accidental. Empezamos con una imagen. Un estetoscopio a 2 metros de un AR-15, en el mismo bolso de lona negro sobre las losetas de una plaza pública en julio. Terminamos con algo más específico y más inquietante. Un hombre de 36 años, que construyó su mejor cobertura no sobre mentiras fabricadas, sino sobre servicios genuinos, sobre presencia física, sobre confianza ganada gota a gota durante años, y que usó esa cobertura para operar durante ese tiempo como el nodo logístico más protegido de una organización a la que el gobierno americano llama terrorista. Cayó exactamente donde nadie debería haber podido tocarlo, en la plaza donde todos lo conocían, esposado ante sus propios vecinos, introducido en un vehículo blindado con el estetoscopio todavía colgado al cuello como el símbolo más cruel de todo lo que fue al mismo tiempo. Y en algún lugar de la sierra entre Michoacán y Guerrero, el gordo esta noche ya sabe que en los papeles que encontraron hay una dirección. Lo que todavía no sabe es exactamente cuánto tiempo le queda antes de que Harfuch la confirme y decida que ese martes es igual que el martes pasado en Acahuato. Mientras la hipocresía, el cinismo y la doble cara sigan siendo la moneda con que se construyen estas historias en este país, aquí vamos a seguir contándolas sin adornos y sin filtro. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara, sin plaza y sin los documentos que creyó que nadie iba a encontrar. El siguiente capítulo ya está en marcha, y este espacio va a estar ahí cuando pase.